Nuestro insigne poeta peruano César Vallejo ha llegado a ser historia y orgullo de la literatura universal, destacando y sobresaliendo de otros poetas. Vallejo ha dejado marca en sus creaciones, demostrando su singularidad en la elaboración de múltiples obras, tal y como lo demostró en la obra Fabla Salvaje. ¿Quieres saber un poco más sobre la vida de Vallejo? ¿O quieres saber de qué trata la obra Fabla Salvaje? Pues quédate, que nosotros te contaremos todo a detalle sobre nuestro ilustre César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo ilustre del Perú, el escritor peruano nació el 16 de marzo en la ciudad de Santiago de Chuco. Esta ciudad fue fundada el 25 de julio de 1610, pertenecía a la provincia de Huamachuco. Coyne afirma que el pequeño anhelaba ser obispo y gastaba horas con Santiago. César Vallejo, joven prestigioso del Perú, empezó su vida universitaria en 1910 en la carrera de estudios literarios en la Universidad de Trujillo, pero por falta de dinero no podía continuar con sus estudios. Regresaba a Santiago de Chuco a conseguir trabajo y dinero. Luego de ello ingresó a la universidad por la carrera de Facultad de Ciencias. Sin embargo, al igual que la primera carrera, no continuó por su falta de ingresos económicos. Se cuenta algo importante cuando César Vallejo fue profesor de lecciones de lectura y dictado de los hijos del hacendado Domingo Sotil en Ambo, con el fin de conseguir dinero para sus estudios. Un dato interesante es que César Abraham Vallejo ha sido un poeta peruano nacido en un poblado denominado Santiago de Chuco. Caracterizado por el habla de España y el proceso de mestizaje, hijo de una madre indígena y de un padre de ascendencia de España, ha sido el último hijo de los 12 hermanos de una enorme familia. Años atrás, su papá fue gobernador de la noble urbe que acogió al poeta Vallejo. César Vallejo empezó su vida universitaria en 1910. Pero ese fue solo el comienzo y no fue del todo bueno, ya que por falta de tiempo y dinero se perdió varias oportunidades. En el año 1913 ingresó al curso de letras en la Universidad Nacional de Trujillo y obtuvo un puesto de profesor, siendo así los años más importantes de su formación. Los valores que este personaje nos muestra son la perseverancia, ya que nunca se rindió ante las dificultades que se le presentaban, teniendo así el logro de su ingreso a la universidad y tener un buen desempeño en la carrera de letras, siendo un gran literato y dando un buen desempeño en su vida diaria y profesional. Ahora, nos podemos preguntar acerca de cómo fue la familia de César Vallejo. Si bien es cierto, se sabe que la familia de César Vallejo formó una parte esencial en su vida, ya que marcó historia y lo ayudó a sobresalir en su vida. Como sabemos, su madre, María de los Santos, fue la mujer que provocó la fuerza expresiva, la confianza de César Vallejo ante sus poemas que realizaba. Su padre, él fue aquel que tenía una singular significación en sus distintos poemas, como lo fueron Los Heraldos Negros y Trilce. Como sabemos, César Vallejo tuvo dos hermanos, los cuales pertenecían o tenían un significado importante en distintos poemas como lo eran Trilce y muchos más. Su esposa de César Vallejo fue la que lo apoyó más en esto, ya que tenía confianza en él, lo ayudaba a sobresalir mucho más en lo que le gustaba hacer. Si bien es cierto, se sabe que cuando falleció César Vallejo, ella luchó para difundir el legado, ¿no?, vallejiano, de poder difundir, de dar a conocer los poemas que dejó César Vallejo, de poder representarlo de manera importante, ¿no?, para marcar historia mucho más en su vida. Esta familia se hacía muy reconocida, ya que se apoyaban entre ellos y tenían un amor inmenso entre la familia y entre cada uno de los integrantes. Es por eso que César Vallejo sobresalió mucho y pudo ser una persona o un intérprete muy conocido. ¿Sabes cuántos amores tuvo César Vallejo en su vida? Pues nuestro célebre César Vallejo era un personaje muy enamoradizo. El primer amor de Vallejo fue la señorita María Rosa Sandoval, con quien Vallejo vivió un romance en Trujillo. Luego tuvo un amorío con Zoila Rosa,
Cuadra Mirto, una joven de 16 años que le llamó mucho la atención. Después estuvo con Otilia Benedicta Villanueva, así como Henriette Mace. Amores pasajeros que no tuvieron mucha duración, pero que despertó en él el poder de crear grandes obras, que en algunas de ellas se evidenció pasajes de su vida donde declaraba su amor o sufrimiento por amores no correspondidos. Pero César Vallejo tuvo en su vida un gran amor, quien fue la conocida Georgette Philippard, con quien lo acompañó hasta el día de su muerte. ¿Sabes de qué y cómo murió César Vallejo? Pues César Vallejo falleció a una edad corta, de 46 años. Falleció un 15 de abril de 1938, en París, Francia. Murió un jueves negro, otoño, en París con aguacero. La enfermedad que lo consumió fue la tuberculosis. Esto fue según como lo describe en uno de sus poemas, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Por otra parte, se le muestra fotos de la madre de César Vallejo, que es María de los Santos Mendoza. Ella, con los fotos conjuntos de las cuales se separó sin retrato, sin embargo se le ve sencilla, honda y artificial, que lo distinga como una arcilla greba, espiga, de rasgos muy andinos. Se le ve muy sencilla, en lo cual tiene un alma muy alta. La madre de César Vallejo falleció en el 8 de agosto de 1918, en lo cual César Vallejo estaba en la ciudad de Lima, pero no había publicado ninguna obra, en lo cual la madre de César Vallejo llegó a un proceso en lo que se llegaba a una enfermedad dolorosa y falleció en el cementerio de Santiago de Chuco. Bueno, ahora seguimos con lo que sería su género narrativo y su análisis de la obra de la cual vamos a hablar o a explicar a continuación. Fabla Salvaje, novela corta publicada en 1923 por el poeta peruano César Vallejo, también se puede considerar una novela fantástica o psicológica, es decir, pertenece al género narrativo que tiene como principales personajes a Walter Espinar. Realiza referencia a la imaginación por el cual dichos personajes nos transmiten. Asimismo, el protagonista se deja llevar por la imaginación que crea su cabeza, tratando de manera indiferente y cegado por celos infundados hacia su esposa Adelaida. Es maltratada en reiteradas ocasiones porque pensaba que era engañado por otro hombre. Cabe recalcar que Fabla Salvaje tiene un legado importante, siendo la voz del pueblo con su postura que descubrió una sociedad hostil, abusiva y corrupta. Después de profundizar y analizar dentro de la obra Fabla Salvaje, es una historia que bien podría ser el bosquejo de lo que hoy conocemos como género real maravilloso, pero también tiene un tono inquisidor para referirse a los abusos que sufre Adelaida. Podemos embarcar pequeños detalles, en donde lo llegaron a determinar en el año 1923. En otras palabras, donde va clasificado gradualmente inexplicable una visión no entendible, trastornando la personalidad de este sufrimiento de César Vallejo, donde va afectando su entorno de vida. Alta se levantó de dormir y restregándose los ojos, se dirigió al comedor, donde se descolgó un clavo del pequeño espejo. Amado, ¿qué ha pasado? He visto una mala sombra. Además, he roto el espejo. ¿Y cómo lo has roto? Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? No sé cómo ha sido, de veras. Balta, ¿has oído? Sí, qué gallina más sonsa. Habrá sido la palucha. Jesús,
Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Calma, tenemos que matarla. Cuando una gallina canta, mala suerte, Adelaida, mala suerte. Yo recuerdo una vez, antes que mi madre muriera, una gallina cantó. ¿Y el espejo, Balta? ¿Qué va a ser de nosotros? Adelaida le cuenta de improviso a la parva de trigo que se encuentra embarazada. Levanta toda esa leña, que yo ya no puedo. ¿Estás enferma, Adelaida? ¿Y desde cuándo estás así, Adelaida? Creo desde julio. ¿Desde julio? 6 meses después, Balta vuelve de su largo y solitario peregrinaje. Adelaida ya había vuelto del pueblo y esperaba a su marido ansiosa y presa de la inconsolable zozobra. ¿Te has ido a la toma? Suéltame, mujer. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te he hecho yo para que me trates así y me botes? Ay, Dios mío. Al día siguiente, Adelaida intentó en un principio persuadirlo de sus celos infundados. Está bien, Adelaida. Tú ya has muerto para mí. Balta, por Dios. Déjame. Tú ya has muerto para mí. Ya has muerto. Le vuelve a aparecer la sombra que atormentaba a Balta. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Muéstrate, cobarde. Adelaida se encontraba extendiendo la ropa lavada. Balta, loco por los celos y las sombras que lo atormentaba, se acerca donde ella y la apuñaló en reiteradas ocasiones. Al despertar, Balta se dio cuenta que era una pesadilla. Sin embargo, las sombras lo seguían atormentando. En esta hora se nos muestra la violencia contra la mujer, por ello hemos decidido hablar de este tema tan frecuente y poco hablado. La legalización de la violencia como forma de pensar y forma de vida en la sociedad debe cesar. Necesitamos aumentar nuestra conciencia sobre cualquier forma de abuso y dejar de fingir que nada sucedió como de costumbre. Así como Adelaida sufrió violencia de parte de Balta, quien no solo agredió físicamente, también emocionalmente. Muchas mujeres hoy en día sufren este tipo de violencia. Es por ello que vivimos en una época en que las mujeres nos unimos para hablar de la violencia de género y exigir el trato y el lugar que nos merecemos en esta sociedad. César Vallejo es apreciado como el poeta más grandioso del Perú. Publicó el 16 de mayo de 1993 la novela psicológica titulada Fabla Salvaje. Por lo general, se llegó a la conclusión que esta novela muy interesante e impactante nos hace ver cómo un hombre es manejado por su locura repentina y golpea a su mujer estando embarazada. Por esa razón, nosotros como estudiantes hemos realizado este cortometraje, escenificando un problema social que existe aún en la actualidad. Me refiero a la violencia contra la mujer, para que de esa manera tomen conciencia y erradicarla, porque la violencia contra la mujer viola y limita los derechos humanos y las libertades fundamentales.